Y comenzamos con imágenes del empeño de nuestra gente por reactivarnos. Buenas noches. Hoy domingo 5 de septiembre en Colombia se habla de empleo, de camello, las cifras de ocupación que deja la pandemia, la reactivación económica y por supuesto las locomotoras que están jalonando el trabajo en el país. Y terminamos hablando sobre el Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología que reúne en Medellín a expertos, expertas también en diferentes temáticas para impulsar, comunicar, dar espacios y también alimentar nuevas perspectivas y conocimientos a las industrias culturales y creativas. Los invitamos a conversar con nosotros en nuestro Twitter, @RTVC Noticias, con el numeral Hablemos de. Así comenzamos. Feliz domingo para ustedes. Y si bien la cifra de desempleo que el DANE publicó el pasado mes de julio se ubicó en el 14,3%, es decir, 5,9 puntos porcentuales por debajo del año anterior, la cifra de desocupación sigue siendo bastante alta y además es una de las que más preocupa a la ciudadanía y también al gobierno nacional. Sin embargo, la reactivación económica luego del tercer pico de la pandemia parece ser la luz al final del túnel. Para hablar de este tema se conecta con nosotros Manuel Díaz Aldana, él es profesional de la Agencia Pública de Empleo SENA Regional Distrito Capital. Muchas gracias por acompañarnos. ¿De qué se habla, Manuel? Muy buenas noches, ¿cómo han estado? Muchas gracias por la invitación. No, muy amable usted por recibirnos este domingo. ¿Cuál es la plataforma que tiene el SENA para buscar empleo? Cuéntenos. Perfecto, la plataforma que tiene la Agencia Pública de Empleo a nivel nacional es la misma, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, desde cualquier parte de Colombia, de cualquier parte del mundo nos podemos conectar. La plataforma es agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Es una plataforma vanguardista, es una plataforma que ha tenido unas modificaciones recientemente, la cual cuenta con un chat, María Ape, en donde las personas pueden realizar búsqueda de empleo para vacantes nacionales, para concursos especiales de empleo como tal, mano de obra de contratación de extranjero. Por ejemplo, tenemos para la actualidad diferentes solicitudes de mano de obra calificada colombiana para países, en caso concreto como Canadá. Entonces, esta plataforma es una plataforma en cualquier navegador, en cualquier buscador puedo relacionar agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Está disponible tanto para buscadores de empresa que desean vincularse laboralmente, como para empresarios que desean demandar sus perfiles para ese proceso de colocación. Valga la aclaración que la Agencia Pública de Empleo SENA adelanta procesos de intermediación laboral. Entre otros aspectos, esta herramienta es el mecanismo para ello. Sí, bueno, y aquí en estudio también tenemos a Carlos Andrés Díaz, él es presentador de Bien Dateado, compañero de la casa. Un gusto tenerlo con nosotros, Carlos. Daniela, José, qué gusto saludarlos y pues estar acompañándolos hoy para hablar justamente de esa reactivación que viene andando muy bien en el país. Bienvenido. Bienvenido, Carlos, y cuéntenos cómo los medios de comunicación y en particular Bien Dateado contribuyen en esa búsqueda o en ese apoyo a la búsqueda de empleo en el país. Yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande, todos los medios del país y en especial nuestro programa y nosotros como canal institucional. En esa búsqueda tenemos un espacio importante al final de nuestro programa en donde damos unos clasificados, donde la gente se sienta a ver el programa y realmente se entera de esas ofertas de empleo que hay en todas las regiones, en todos los municipios. Tratamos de llevar empleo a las regiones más apartadas con ofertas, que también nos apoyamos mucho a propósito de que está nuestro invitado especial del SENA con ellos. Tratamos de dar esas ofertas que se dan justamente en La Guajira, en Chocó, en Quibdó, en Cauca, en Popayán, en Valle del Cauca. Y bueno, desde ahí partimos y damos también muchas ofertas a jóvenes, que es lo que más está demandando en la actualidad el mercado, ¿sabe? Es que siempre dicen trabajo no hay, pero sí hay. Lo que pasa es que lo que hace Bien Dateado es facilitarles prácticamente el trabajo de la búsqueda y eso es importantísimo. Sí, de eso se trata y justamente, José, hemos visto algo interesante y es que a través de los dispositivos móviles, de las herramientas digitales, pues uno ya puede empezar a trabajar, uno puede tener, yo le digo, hay veces el trabajo en el bolsillo, ¿verdad? Y desde ahí uno puede empezar como a generar todas esas dinámicas importantes que un joven a hoy que quizás nos está viendo y se está preguntando, bueno, pero ¿dónde están el trabajo? ¿Dónde están esas oportunidades? Creo que uno mismo puede empezar a crearse sus oportunidades generando, por ejemplo, contenidos desde las herramientas digitales. No, hay muchas alternativas ahora gracias a la tecnología también. Y bueno, Manuel, yo quisiera preguntarle cuáles son esos sectores a los que más aplica la gente buscando trabajo. Bueno, es muy importante esa pregunta. Hoy en día la fuerza comercial básicamente es la demanda de los empresarios
Hay que tener en cuenta que nos avecinamos a las festividades navideñas, esperamos una gran reactivación económica de esta índole. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con procesos BPO, tercerización de procesos. Hoy en día, a raíz y en el marco de la pandemia, pues la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones permitieron una gran demanda por parte de los empresarios que solicitan, entre otros, ingenieros de sistemas, ingenieros de desarrollo de software, arquitectos. Entonces, estos son unos componentes que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, también el jalonamiento que venimos adelantando para el caso del Distrito Capital, con la Alcaldía Mayor de Bogotá, con los proyectos de inversión que se tienen, es muy importante para nosotros poder llegar a publicitar todas esas vacantes de trabajo a través de nuestra plataforma. Entre otros aspectos, también vale mencionar que tenemos diferentes perfiles hoy en día, independiente de que estos en principio se estén gestando con mayor prioridad, pero tenemos diferentes vacantes de empleo. Para el caso a nivel país tenemos más de 28.000 vacantes de trabajo disponibles y para el caso del Distrito Capital 2.800 vacantes de trabajo aproximadamente. Sin perjuicio de lo que acabo de mencionar, encontramos vacantes de trabajo, posibilidades para niveles profesionales, para niveles asistenciales e inclusive para mano de obra no calificada. Carlos Andrés, mire, ustedes tratan muchos temas de empleabilidad y le facilitan precisamente eso a los televidentes. ¿Cómo se ha visto este tema, por ejemplo, reflejado en el empleo de la reactivación? Sé que ustedes también reciben llamadas de la gente. ¿Qué les han dicho? Bueno, justamente hace poco teníamos un programa especial sobre reactivación y empleo y encontrábamos que la gente está preguntando mucho sobre empleo en temas de turismo, por ejemplo. Se quieren dedicar las regiones, en las regiones. Vivienda. Nos hemos dado cuenta que el sector vivienda también ha venido indagando muchas personas, muchos de los televidentes que se comunican con nosotros han venido indagando si en estos sectores de la construcción, en estos sectores de compra y venta de inmuebles, se vienen generando esos espacios de empleo y expertos, incluso ha estado también pues con nosotros el ministro justamente de empleo aquí en nuestro país y nos ha dado ese panorama y nos ha dicho, oiga, sí, aquí hay un abanico importante con la ayuda de la empresa privada y con la ayuda de la empresa pública, que es importante, una alianza ahí fundamental para generar esa reactivación. Bueno, y esta pregunta se las voy a hacer a los dos y empiezo por Manuel. ¿Qué papel podrían jugar las nuevas tecnologías en la disminución del desempleo en el país? Perfecto. Para este gobierno nacional es importante un proceso de transformación digital, inclusive de esta casa, de la Casa de los Colombianos, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, estamos en un proceso de transformación digital. Sin embargo, y con razón y ocasión de la pandemia, pues ese proceso ha avanzado. Eso nos ha permitido, como bien lo mencioné, la modificación de nuestra plataforma para ser una plataforma vanguardista en los procesos de búsqueda de empleo. Se resume en la intermediación laboral. Entonces, hoy podemos decir que la demanda de empresarios de mano de obra está dado mucho a la parte de la ingeniería, de las ingenierías de sistemas, del proceso de este capital soporte para las organizaciones. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la virtualidad ha permitido que las personas, inclusive hoy en día, a través de nuestra plataforma, por ejemplo, realice la inscripción de una hoja de vida, la postulación de la misma a determinada demanda de trabajo, un proceso de entrevista de manera virtual y hoy en día también con mayor ahínco los procesos de teletrabajo, trabajo en casa o trabajo remoto como tal. Entonces vemos con buenos ojos este panorama, es un panorama que puede llegar, que ha tenido un impacto económico pues desde lo negativo, pero también lo tenemos que ver desde lo positivo, en la cual las organizaciones nos comentan, ustedes saben que nos nutrimos bastante de esa fuente empresarial, nos comentan, por ejemplo, la disminución en procesos de capacitación y sí enfocada a la parte de las tecnologías de la información de las comunicaciones, inclusive hasta en el pago de servicios públicos e inclusive también en el impacto medioambiental que se ha generado. Entonces vemos con buenos ojos este proceso, nos ha posibilitado, inclusive estamos apoyando a variadas empresas con adelantar entrevistas virtuales para adelantar procesos de teletrabajo o trabajo en casa. Hoy en día los empresarios están haciendo ese proceso. Inclusive los procesos de selección, de preselección, de selección, los vienen adelantando los empresarios en coadyuvancia con esta agencia. Entonces creemos que es un panorama importante, es un panorama en el cual el país se venía preparando, pero con la llegada del COVID,
pues hemos visto que ese proceso ha tenido una aceleración. Entonces, para nosotros es de gran importancia aliarnos con los empresarios, pero también un llamado para que los buscadores de empleo se actualicen, califiquen y recalifiquen el perfil para estar a la vanguardia de estas tecnologías. Claro, hay que ir con la tecnología y usted, Carlos, nos daba ahorita unas nociones sobre este tema, pero quisiera que profundizáramos más. Para usted, estas nuevas tecnologías, ¿cómo aportan en la ayuda o cómo aportan para conseguir empleo? Desde el programa pasa algo interesante y es que tratamos de dar esa información de servicio justamente a todos los televidentes y nos apoyamos de especialistas y expertos. Y hemos tenido capítulos especiales en donde le decimos a la gente, mire, a través de las nuevas plataformas usted puede generar su emprendimiento. Ya lo hemos visto a lo largo incluso de nuestro programa y creo que es importante destacarlo. Pero hemos tenido el privilegio, por ejemplo, de darle a los jóvenes esos consejos de, oiga, no se vuelva solo consumidor, también vuelva prosumidor sus contenidos, porque uno hay veces pues lo que hace es llegar a la casa, por ejemplo, hablando de las industrias creativas, un poco pues ve la serie, ve el contenido en redes sociales y pierde ahí pues un tiempo que uno podría estar aprovechando siendo prosumidor o creador de este tipo de contenidos. Entonces creo que ahí hay un amplio campo que se puede explorar, incluso pues desde ahí se parte para empezar a generar esos emprendimientos que ya acertadamente hemos visto a lo largo del programa. Y casi que todas las profesiones y todas las carreras de alguna forma hoy necesitan de la tecnología, y no solo de la tecnología, de las redes sociales también y de todo esto que pasa en este mundo virtual, porque es también como una carta de presentación y una hoja de vida. Manuel, sabe uno que ve muchísimo en el tema de los empleos es muchas cosas como técnicas, pero hoy digamos también lo que nos compete en esta conversación es hablar de la tecnología, de la innovación. Uno no ve, por ejemplo, que se estén ofertando de camarógrafos, de actores, de músicos, de videógrafos, de luminotécnicos, de soporte de software, de editores, de diseñador de escenografía. ¿Cómo encontrar también estas personas que viven de la industria del entretenimiento, cómo pueden encontrar trabajo sin tener relación, digamos, con un amigo que trabaje dentro de una industria creativa, etcétera? Perfecto. Es importante tener en cuenta, como bien lo mencionan, el emprendimiento hoy está generando un impacto bastante importante, que es una forma, por denominarla, de autoempleo o de estabilidad, de autonomía económica. Nosotros, a través de nuestro Fondo Emprender, adelantamos diversas convocatorias en caso concreto de economía naranja e industrias creativas. Ya tenemos la posibilidad y podemos dar fe y de sentirnos muy contentos, por decirlo de alguna manera, que muchas de estas personas, de esos talentos que se encuentran en las industrias creativas, hoy en día están generando procesos de emprendimiento. Entonces es importante hacer un llamado. El Fondo Emprender es el capital semilla más grande de Latinoamérica. Nosotros pues desde este fondo, que es básicamente una cuenta adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, apoyamos ese tipo de iniciativas. Tenemos convocatorias exclusivamente para ese sector, economía naranja e industrias creativas, pero independiente de eso, cualquier emprendedor que tenga una iniciativa de esta índole pueda participar en ese tipo de convocatorias. Ahora bien, a través de nuestra plataforma de Agencia Pública de Empleo podemos verificar, podemos evidenciar que hay solicitudes de este orden. No poseen una alta demanda, pero existe una demanda importante también. Entonces podemos decir que el emprendimiento y la búsqueda de empleo activa pueden llegar a generar posibilidades de generación de independencia o autonomía económica para estos sectores. Claro, y hay que continuar fomentando estas industrias creativas, Manuel, porque como lo vemos, estas nuevas generaciones van más por ese lado que incluso por las mismas carreras y técnicas tradicionales, las que uno conoce. Esto va por el lado de lo creativo. Muchísimas gracias por acompañarnos en De Qué se habla, un gusto haberlo tenido con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, Carlos, y a usted todavía sí no lo voy a dejar ir, así que lo invito a que se quede un ratico más aquí conversando con nosotros. ¿Y usted, José, qué nos va a contar? Pues ahora nuestro corresponsal en Santander, John López, quien nos hace un panorama del empleo en esta región del país. Aquí está con nosotros. Daniela, José Fernando, muy buenas noches para ustedes. Pues les cuento que según las más recientes cifras entregadas por parte del DANE, Bucaramanga aparece como la tercera ciudad en el país con menor tasa de desempleo. Y es que en los últimos 7 meses ha logrado bajar 3 puntos porcentuales. Del 15 bajó al 12,8%. En materia de empleo también hay buenas noticias, ya que al menos 52.000 bumangueses lograron encontrar algún tipo de empleo en diferentes oficios en lo corrido de este año 2021. Y en materia de reactivación, por completo, todo el departamento de Santander ya
ya tiene sus sectores de la economía reactivados, incluso los eventos masivos. Eso es lo que hay por contar aquí en el departamento de Santander con el tema del empleo. Daniela, José Fernando, ustedes con más allí en estudio. Terminamos este primer bloque, pero no se nos vayan, no se desconecten, que ya regresamos para seguir hablando de la reactivación económica, el empleo y las nuevas industrias. Gracias por continuar con nosotros. En medio de la reactivación económica que vive el país, es clave que tanto el sector público como el privado pues unan esfuerzos para convertirse en las grandes locomotoras que impulsen la generación de empleos. La tendencia a la baja de las cifras de contagios, por ejemplo, y muertes por COVID-19 es una de las principales motivaciones quizá para que la demanda de puestos de trabajo pues se amplíe en lo que queda de este año. Nos conectamos a esta hora con Mauricio Bueno Rojas, economista, y también nos sigue acompañando aquí en el estudio Carlos Andrés Díaz, él es compañero nuestro de RTVC, presentador de Bien Dateado. Gracias a los dos por acompañarnos y voy a empezar con usted, Mauricio, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Mauricio, bueno, ¿cuáles son las proyecciones que podemos hacer en términos de reactivación laboral en el país? Por supuesto, pues si lo miramos en cifras, pues ha disminuido porque pasamos de 0 a un poquito de activación, pero en la realidad, ¿qué tanto futuro o qué tanta proyección tiene esto? Pues en este momento es difícil hacer proyecciones, o sea, venimos de confinamientos muy estrictos, venimos de pandemia que no solamente ha afectado a Colombia, sino que pues obviamente ha afectado a todo el mundo, y en la medida en que pues vaya mejorando la vacunación, en la medida en que la economía otra vez intente coger su curso, pues más o menos uno puede esperar que de aquí a 6, 7 meses la economía tenga de nuevo, si no pasa algo diferente, pues podríamos esperar que la reactivación venga, pero no es ya, ¿no? La gente tiene deudas, los empresarios se endeudan bien, la gente se quedó sin empleo y pues eso disminuye el consumo y del consumo dependen las empresas. Entonces, ese ciclo y esa interdependencia de los sectores pues se va a demorar un poco, yo diría que unos 6 o 7 meses más en reactivarse. Carlos Andrés, precisamente, sí. Carlos Andrés, precisamente sobre ese tema, y ustedes que escuchan tanto a la gente en las regiones, cuando los llaman y les comentan sobre la necesidad de trabajar, de conseguir trabajo, de reactivarse, exactamente en las regiones, ¿cómo está el tema de reactivación, por lo menos desde la perspectiva de Bien Dateado, cuando ustedes se comunican con las regiones? Sí, el sentir, José, mira que de las personas es de pedir muchos consejos. La idea está, o sea, la idea de los emprendimientos está, la idea de salir adelante frente a algún negocio o alguna empresa propia, incluso familiar, está. Entonces sentimos que la gente necesita es como recibir más de esa capacitación, esos consejos, en qué plazas, por ejemplo, pueden plasmar esas ideas. Entonces ese es el sentir que hemos escuchado y hemos visto con nuestros televidentes en Bien Dateado, ¿sabes, José? Entonces hay una necesidad y además hay ganas, que es lo más importante. Y hay, como ya lo dijimos, trabajo sí hay. Entonces es conectar todo eso para poder que las personas puedan encontrar y ubicarse en donde quieren. Sí, creo que ese ha sido el mensaje. Las instituciones, nos hemos dado cuenta, están muy comprometidas con ayudar a las personas en las regiones, pero todavía las personas siguen preguntando, ¿pero a dónde me puedo dirigir? ¿A dónde puedo tocar la puerta? ¿A dónde puedo llevar mi idea? ¿Cómo la puedo materializar? Entonces ahí creo que entra la parte fundamental de nosotros como medio de comunicación, de dar esa pedagogía y mostrar esas ventanas que están abiertas para los ciudadanos en este caso. Y más de nosotros también como medios públicos. Mauricio, mire, otra de las cosas que se suma, además de la pandemia, es la devaluación del peso colombiano. ¿Cómo influye esto en la generación de empleo en el país? ¿Influye de alguna manera? Claro, la devaluación del peso, pues cuando uno habla de devaluación habla en términos de otra moneda que es el dólar. Eso quiere decir que el dólar está caro. Una devaluación de la moneda pues implica todo lo que sabemos de manual, que es mucha inflación, eso genera inflación. La inflación, como les dije hace un rato, pues disminuye el consumo y las empresas dependen del consumo y genera de nuevo este ciclo. Pero por otro lado, un dólar caro, ¿no? También, pues además de entorpecer un poco la importación de insumos y todo, pues se les vuelve más caro a los importadores, pero
se hace más barato o se hace más beneficioso exportar. Es decir, pues si por un lado la economía local se deteriora, por otro lado eso favorece a la gente que vive de exportar, ¿no? Porque pues le pagan en dólares y si el dólar está más caro, pues entonces se van a ver beneficiados. De ahí depende, digamos, el tema de las exportaciones y todo, y depende también las economías en el resto del mundo, también se están recuperando. Entonces, pues sí, nos golpea mucho un peso devaluado en la medida en que eso no pueda compensar de alguna manera, si hablamos macroeconómicamente, pues con las exportaciones, ¿no? Mauricio. Entonces, sí, claro. Sí, Dígame. uno pensaría que la reactivación en nuestro país es bastante compleja por todo lo que hemos vivido, porque claro, el mundo en general está viviendo esta pandemia, está intentando reactivar, abrir, el miedo continúa porque la pandemia sigue, pero la particularidad de nuestro país es que se presenta paro, llegamos ahora con el tema de la temporada invernal, etcétera. ¿Usted cree que cuándo, si le podemos poner una fecha, cuándo estaríamos, usted dice que es difícil las proyecciones, pero cuándo podríamos comenzar a ver la luz al final del túnel? Pues yo lo veo por ahora, este año, por lo menos hasta la mitad del otro año no vamos a ver nada diferente. Ustedes están viendo también que no solo eso de los paros es acá en Colombia, ha ocurrido incluso en países de Europa. Las mismas cosas que nosotros vivimos acá de inundaciones y ese tipo de cosas están pasando en Europa. Entonces es un momento, pues digamos, es una coyuntura en la que uno en este momento no podría prever qué va a pasar, ¿no? Pero sí, digamos, si todo sigue como está y a la medida en que vamos de nuevo saliendo a la calle y hay reactivación de ciertos sectores que jalonan algunas ciudades intermedias, pues yo diría que por lo menos o máximo en un año estaríamos de nuevo rehaciendo la economía que más o menos teníamos hasta hace 2 años, ¿no? Que no era la mejor, pero la gente percibía como que estaba por lo menos haciendo su día a día normal, común y corriente. Y sí, la pandemia sigue y nadie nos está diciendo que ya se acabaron las cepas o las variantes del virus y no sabemos si vienen más confinamientos, etcétera, ¿no? O sea, estamos en un momento de la historia que en realidad, si algo no se puede hacer, son proyecciones o predicciones hacia la carrera. Claro, Mauricio, como usted bien lo dice, porque es que este virus es incierto y aquí no sabemos todavía qué nos falta, cuántos años más nos falten, si vamos a lograr salir de esto o de pronto no. Así que, bueno, ahí vamos poco a poco descubriendo el camino. Carlos, ustedes continuaron trabajando durante la pandemia, pues durante, digamos que ese momento fuerte de la pandemia el año pasado. ¿Qué tan fácil fue encontrar ofertas laborales en este periodo de tiempo? Muchas empresas, pues, sin duda alguna, pues quebraron y ya sabemos un poco la historia que sucedió frente a lo que estábamos viviendo en ese entonces. A hoy ya con la reactivación, pues podemos decir que el cuento es distinto y diferente, pero en ese preciso momento las personas llamaban mucho a preguntar por apoyos y subsidios económicos puntualmente para empezar a andar esos emprendimientos, esa línea de empresas propias. El sentir yo creo que también está un poco en que las personas no quieren seguir dependiendo de una empresa o una compañía que en cualquier momento por X o Y razón pues pueda quebrar o pueda entrar en liquidación. Por eso hemos dado como que en el punto en que los televidentes quieren generar ese propio emprendimiento o esa propia empresa para que de esta forma no les pase lo que ya les sucedió, por ejemplo, con una pandemia, ¿me hago entender? Es como la que hemos tenido en ese sentido. Pues justamente me voy a pegar de eso que usted está diciendo, de que la pandemia ha generado nuevos emprendimientos y esa sensación y esas ganas en la gente de salir adelante por su propia cuenta, para que usted, Mauricio, nos diga cómo influyen los emprendimientos también en la economía y en la reactivación económica. Sí, claro, digamos, los emprendimientos yo diría que son una lógica muy diferente a la lógica institucional que conocemos. Es decir, los emprendimientos vienen de una idea personal y tienen público propio. Ahora que estaban hablando de redes y tecnología, pues podemos ver que ahora la gente puede crear su propio público y hacer sus propias comunidades y generar sus propias fuentes de ingreso. Yo diría que más bien los esfuerzos institucionales no deberían encaminarse a burocratizar más los emprendimientos,
sino al contrario, liberarlos de una cantidad de cargas y que la gente pueda crear empresa de manera fácil, que no necesite tantos papeleos o que le exijan tantos requisitos a la hora de aplicar a ese tipo de emprendimientos, pues porque hemos visto que la gente también se queja de que sí, trabajo sí hay todo y hay plata para emprendimientos, pero a la hora de, en la práctica no es mucha la gente que puede acceder a ese tipo de cosas. Entonces yo creo que sí, los compromisos institucionales deberían ir encaminados a flexibilizar un poco esos emprendimientos y esa autogestión de la gente que se ve ahora con Internet, Sí. Para que la economía se reactive, pues por lo menos por ese lado, ¿no? Mauricio, me gusta mucho la palabra flexibilización, porque yo creo que la pandemia nos ha dejado eso, la necesidad que tienen las personas ya no de, como lo decía también Carlos, de emplearse, de ser parte de una empresa, sino de crear, de tener un poco más de independencia, de bienestar, de compartir con la familia. ¿No cree que ha llegado el momento también, y si es posible, porque esto es un sueño también, de cambiar el sistema económico? Pues digamos que ese cambio del sistema económico no va a venir tampoco desde la institucionalidad, precisamente porque la institucionalidad es el que regula el sistema que tenemos ahora. Pero sí, yo creo que estamos dando unos pasos hacia allá, ¿no? Digamos, hay unas contradicciones del mismo sistema actual que son incompatibles con eso que se está gestando desde abajo, desde los emprendimientos, ¿no? Pues no solamente hablamos de, o sea, es que cuando la gente le habla de emprendimiento, pues tiene de ejemplo a Amazon o a esas grandes compañías, pero no, hay emprendimientos y hay autogestiones como vimos en el paro, por ejemplo, ollas comunitarias y muchachos que se reúnen a dar cursos y a dar clases y ese tipo de cosas entre ellos mismos sin depender mucho de la institucionalidad, ¿no? La gente ve que las instituciones un poquito entorpecen el sueño que ellos tienen de ser una empresa, ¿no? Cuando se enfrentan a la burocracia y a toda la tramitología que hay que hacer para consolidarse legalmente, pues mucha gente desiste. Claro que Entonces, sí. de nuevo, yo sí diría que es la palabra flexibilidad en ese sentido sí es muy importante, ¿no? Flexibilizar a esa gente que está emergiendo, que está surgiendo y eso pues en últimas como pues la necesidad de cambiar el sistema económico va a venir desde abajo, ¿no? Desde la gente que está creando sus propias comunidades y sus propios negocios, Sí. que desde una institucionalidad que les diga qué deben hacer. Sobre todo, Mauricio, usted dice algo que me parece muy importante y es que es necesario el apoyo a estos pequeños empresarios en diferentes sectores, en diferentes, si ustedes lo quieren llamar así, digamos que capacidades económicas, porque pasa que muchos de estos emprendimientos son informales precisamente por eso, porque si usted se formaliza, pues lo que le va a pasar es que todo se va a pagar un montón de, digamos, de requisitos y de requerimientos y al final pues no resulta útil ni apropiado para usted. Mauricio, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en De Qué se habla. Muchas gracias por invitarme y espero verlos pronto. Muchas gracias. Bueno, y tampoco rentable, esa era la palabra que le iba a decir, porque imagínese usted con toda la inversión que tiene que hacer para crear un negocio, para tener que entregar toda su plata, pues así es muy complejo, así que lo que necesitan estos emprendedores es más apoyo. Carlos, un gusto haberlo tenido también acá con nosotros. Daniela, José, muchas gracias por la invitación. Los invito para que se conecten con Bien Dateado los lunes, jueves y viernes de 2 a 3 de la tarde y tenemos una repetición los domingos a la 1:30. Perfecto, puntuales, además ya saben que ahí también encuentran ofertas laborales si las están buscando. Y ahora es el turno de nuestro corresponsal en el Valle del Cauca para que nos cuente cómo se está reactivando el empleo en esta zona de Colombia. De acuerdo con cifras del DANE, el desempleo en la capital del Valle del Cauca aumentó en el último mes 20,1%. Sin embargo, diferentes sectores económicos de la ciudad y de la región han expresado que con la reactivación económica se han creado nuevas fuentes de empleo, que ha llegado al punto de un 15,5%. Las discotecas, los bares y los restaurantes presentan el mayor número de personas nuevamente contratadas. Para De Qué se habla en Cali, Carlos Gutiérrez.
Y poco a poco las industrias creativas vuelven al ruedo y también amplían la oferta laboral, y así lo demuestra el Teatro Santa Fe, que abre sus puertas nuevamente los sábados con el comediante Iván Marín y su espectáculo Más fuerte que el virus. Marín nos va a demostrar que no hay COVID que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, José. Y además nos va a demostrar que la risa es muy importante y siempre lo será, y la industria del entretenimiento nos da eso, la oportunidad de vivirla. Daniela, le cuento que, por ejemplo, a partir de la comedia expone en una escena, un resumen prácticamente, de todas las cosas, digamos, que todos hemos tenido que vivir en el último año, que ha sido bastante complicado, con particularidades, anécdotas de actividades virtuales que ha realizado y también de las que ya está cansado. Mire. Llegaba el man de Rappi y uno le decía, déjelo ahí. Déjelo ahí. Y uno le tiraba la plata. ¿Ustedes se acuerdan que enviaron un avión para traerlos de regreso? Yo creo que mientras ellos se subían decían, no, el nariz de mofle nos va a matar cuando nos vean noticias. Ahí queda una invitación a pasar un rato de risas en familia. Vamos a una pausa, pero ya regresamos. Ya volvemos.